Hola, soy Jordán Lazarus, saludos desde México y viva Cristo Rey. Hoy quiero preguntarte por qué en Apocalipsis Dios reitera su rechazo, hasta el aborrecimiento, del llamado nicolaísmo. Apocalipsis 2:15. ¿Alguna vez te has preguntado qué es eso del nicolaísmo? Sé que muchos pastores te van a decir que se trata de conductas licenciosas e inmorales. Hipócritamente prefieren hablar de eso porque ellos se dicen santos, como Steve Lawson, el que condena extrabíblicamente in motu propio el uso del cannabis medicinal, pero prefiere, digamos, no hablar de su vida íntima. Y la mayoría de los pastores son iguales, prefieren decirte que el nicolaísmo es eso, porque pueden criticarlo y condenarlo, ya sus efectos están solo debajo del mantel, aunque ellos mismos sean tantito adúlteros. A hablarte de lo que verdaderamente es, porque acá lo que está en juego es más importante, su industria. Porque ellos son magnates, es un sacrificio que hay que hacer para la divulgación de los asuntos de Dios. Y te diré por qué. Se debe a que el nicolaísmo es la doctrina sobre la que se basa todo su poder y su modus vivendi. No sé si lo sepas, pero la gran parte de la cristiandad actual es nicolaíta. Y aunque Dios aborrece el nicolaísmo, eso mejor ni mencionarlo porque se podría caer el negocio. Porque déjame te digo que la cristiandad actual es eso, un vil negocio, desde los pastores y pastoras que se hacen ricos mediante la predicación, hasta los que no lograron hacer el gran negocio de su vida. Pero se conforman con pequeños cotos de poder y eso les satisface y desean conservarlo a toda costa. En pocas palabras, el nicolaísmo es esa terrible y dañina costumbre de organizar la Iglesia de Cristo conforme a estructuras piramidales de jerarquías inamovibles en las que se podría ir ascendiendo burocráticamente si se tiene la suficiente paciencia, y en las que el pastor es el gran gurú, el gran iluminado y el que, aunque diga lo contrario, es el dueño del changarro y tiene la última palabra, y además sabe de todo, el pastor no se equivoca. El pastor sabe toda la correcta interpretación de la Biblia en cada uno de sus pasajes, el pastor conoce absolutamente todo el significado de las profecías y también es analista político internacional. Y para acabarla de adornar es dispensacionalista casi siempre y todos le preguntan de todo, incluso sin leer la Biblia, ¿para qué hacerlo si puedes remitirte a cada uno de los comentarios del pastor? La congregación es pasiva y todos son felices así, y mejor ni moverle. Porque como podría ser que le discutiera al pastor en algún tema, eso no se hace bajo amenaza de expulsión. En este sentido, protestantes, católicos y ortodoxos y demás sectas tienen todo en común, todos son nicolaitas y eso los convierte en sectas, sin importar que sean muy populares o numerosas. Es más, deberían dejar de pelear entre ellos, después de todo, el nicolaísmo los une, y su deseo de no entrar en detalles sobre esto también. La cristiandad nicolaíta ha hecho un pacto de no hablar de esto, consciente o inconscientemente. Y si conoces a alguna congregación que no sea nicolaíta, pues felicidades y mis más sinceros respetos. Yo sí conozco a algunas, pero pertenecen solo al pasado, a la historia del cristianismo, y te digo algo, cada uno de esos ejemplos de congregaciones no nicolaítas fueron perseguidas y aniquiladas, por lo general, por los propios disque cristianos nicolaitas que no querían que se supiera cómo es el verdadero cristianismo para que el show pudiera continuar y así continuó hasta el presente. Y a los cristianos no nicolaitas mejor quemarlos en la hoguera o decapitarlos antes de que esparcieran sus peligrosas doctrinas comunistas que alteran el supuesto orden jerárquico universal, porque así son las cosas. Oremos por el faraón, perdón, por el papa, perdón, por el pastor. Como sea. Pero Cristo aborrece el nicolaísmo y la verdadera iglesia que Él creó no puede ser nicolaíta bajo ningún pretexto porque la palabra de Dios es certera y eterna. Y si lo es por error, tendría que corregir el rumbo. Pero parece un poco tarde para eso. Gracias a Dios Cristo ya viene. Para empezar, ¿por qué le tendrías que decir pastor al predicador? Si el Salmo dice el Señor es mi pastor. Dios Cristo es mi pastor. Yo no tengo ningún otro pastor aunque por respeto pueda decirle pastor a alguien que quiere que le diga así. ¿O por qué le tendría que llamar padre al predicador si la Biblia dice a nadie llames padre, solo a Dios? No siempre, pero muy a menudo sospecho críticamente de casi cualquiera que se autodenomine pastor, padre, o algo por el estilo. Y para coronar,
honestamente les propongo a católicos y protestantes que se unan y sean amiguitos nuevamente, ya que ambos están acostumbrados a ir al servicio, sentarse, pararse, a veces hincarse. Dar dinero y decir amén o aleluya a todo lo que su líder diga sin poner nada en duda. En sí mismo, después de la cruz el sacerdocio debió haber sido abolido, porque Cristo es nuestro único y eterno Rey y sacerdote de la orden de Melquisedec. Así que no sé exactamente qué siguen haciendo estos individuos además de manipular a las masas y vivir de ellas muy cómodamente. Claro que la congregación debe tener un orden y una forma, así lo especificó Pablo, pero es una cuestión de logística, no de jerarquías inalterables. Y también, aunque parezca retrógrada, no deberían existir templos, edificios, porque Dios no habita en casas hechas por manos de hombres. Cristo es el templo y también nuestro corazón cuando ya fuimos sellados por el Espíritu Santo. Está bien y es obligación predicar el Evangelio, pero en una asamblea comunitaria, como lo fue la Iglesia de los Evangelios y del Libro de Hechos. No inmersos en la gran pirámide egipcia o masónica o ve tú a saber qué carajos. Pero Jordán, tú nada más te la pasas criticando. Lo siento mucho, yo nada más les hablo de lo que está escrito en la Biblia. ¿Y Dios aborrece el nicolaísmo, sí o no? Por eso nadie te sigue. No me importa, precisamente de eso estoy hablando, los predicadores más populares son los que mentiras más dicen. Pero Jordán, la palabra dice que tenemos que congregarnos. Claro, pero ¿dónde, para qué, bajo qué principios, con qué objetivos? No nada más como simple obligación, monotonía, aburrimiento, inútil a la sociedad. Pues para aprender de la Biblia, ahí está la misma Biblia, o que no es suficiente. Así, entonces, ¿dónde nos congregaríamos? Como si fuera difícil de responder. Bosques, plazas, parques, casas de los hermanos, etc. Te recuerdo que así era la iglesia original. Todo esto de entrarle al negocio inmobiliario ya no suena muy espiritual ni muy austero, como debería de ser o sí. Pero ustedes sigan haciendo lo que quieran, este mensaje es solo para aquellos que quieran saber la verdad. Y la verdad del Evangelio es que si crees en el sacrificio expiatorio de Cristo tus pecados te fueron perdonados, de una vez y para siempre, y todo lo demás es puro adorno innecesario. Todo lo demás es pan con demasiada levadura. Incluso si esto que estoy diciendo ahora fuera pecado, todos mis pecados ya me han sido perdonados, y gloria a mi Dios por ello. Pero no lo es, porque lo que estoy diciendo está en su palabra. Tú no eres nadie, no has estudiado teología en ningún instituto. Exacto, es que aborrezco el nicolaísmo. La única teología que estudio está en la Biblia. De algo tienen que vivir los pastores. Pues Pablo vivía de hacer casas de campaña. Ese es un problema, como viven de la predicación, se ven obligados a estar hable y hable y hable, mínimo una vez por semana, si se puede diario mejor, y te hablan de todo, son expertos en todo. Y si se agota la imaginación, pues échale ganas, puedes hablar de chismes del ambiente, de anécdotas personales, de política, el que se muere de hambre es por tonto, y si no, pues está el botón de emergencia, el fin del mundo. Y el rapto secreto de la iglesia, ese nunca falla. Y si por si acaso ni así se llega a la cuota, ponle fecha, ya después pides perdón y te sigues con otra. Para entonces ya tendrás miles o millones de seguidores y créate fama y échate a dormir, ya la hiciste. ¿A qué tendría que dedicarse la iglesia, entonces? A predicar el evangelio puro de salvación, sí. A hablar de la Biblia, sí, es hermoso y necesario para nuestro desarrollo. Pero Dios nos hizo asamblea para buenas obras, no porque la salvación sea por obras, sino porque sin obras la fe es cosa muerta. Comedores comunitarios, dispensarios de medicinas, orfanatos, asilos, qué sé yo, con el poder que tiene cada congregación se podrían hacer tantas cosas para servirle al prójimo. No nada más estar hable y hable y hable de que si tengo sangre judía, de qué significa la invasión de Israel a Siria, de los ovnis, de la gracia de Dios, del Papa Francisco o Donald Trump.
chorrocientos mil temas que se podrían tratar y se tratarán día con día mientras sigan cooperando con los diezmos para la sacrosanta manutención del templo y su magnánimo sacerdote. La verdad, lo que hoy se dice Iglesia de Cristo, que no lo es, porque Dios aborrece el nicolaísmo, aburre, harta, la gente no se acerca porque no hay congruencia, los cristianos no sirven al prójimo, solo lo critican. Si quieren hagan la prueba, en vez de ir a bostezar sirvan al prójimo y entonces el Evangelio fluirá naturalmente, a través del ejemplo y las buenas obras, no solo palabras y peticiones. Hay algo que me entristece y me da risa al mismo tiempo. En el servicio algunos se dan su tiempo para que los asistentes alcen la mano y hagan pública en medio de la congregación sus peticiones a Dios. Pues que, si se hace en bola ya tiene más poder la oración. ¿Y si se hiciera en solitario tiene menos poder? ¿Y si de los labios del pastor salió la petición tiene más poder? ¿Que Elías no estaba solo en la cueva? ¿Que Jesús no estaba solo en el desierto? Y mil ejemplos más, el cristianismo actual es un show para gente que dice tener fe, pero no la tiene en realidad, sino que más que lo que piense Dios de ellos, les importa el que dirá la gente. Sean útiles a la sociedad, no solo se autocomplazcan, sirvan a todos, musulmanes, ateos, homosexuales, criminales, porque los que ya son santos no necesitan medicina, sino los perdidos y los enfermos y los hambrientos. Y si no es así como es, ¿cómo podría ser? Ilumínanos, Jordán sábelo todo. Pues lea detenimiento el Nuevo Testamento y también conoce a fondo la historia de la Iglesia para que abras tu mente. ¿O vas a esperar a que mejor el pastor lo haga por ti? Muy posiblemente. El verdadero cristianismo es ajerárquico y servicial. Ah, sí. A ver, dame un ejemplo. Pues investiga quién fue Prisciliano y por qué fue decapitado por la jerarquía romanista, o quiénes fueron los valdenses y por qué fueron quemados por la misma gente. El verdadero cristianismo es asambleísta, politizado en el sentido de participativo socialmente, los obispos deben ser simplemente los representantes de la comunidad. Los verdaderos pastores son autoridad por el ejemplo, no por un estatus. La verdadera iglesia es austera, no banal, pero no se debe juzgar a los menos rigurosos, todos tenemos nuestro propio proceso. Debemos ser tolerantes, en la asamblea debe haber libertad de lectura bíblica y de expresión para su interpretación, si la iglesia es inquisidora, ya no sirve. Tenemos que volver a la iglesia preconcilio de Nicea, que fue cuando se instituyó el nicolaísmo. ¿Te has puesto a pensar cómo era la cosmovisión de la iglesia previa a Constantino? Sería de gran utilidad que reflexionaras sobre eso. El verdadero cristianismo predica con el ejemplo, no con amenazas ni con judeocentrismo, ni con supremacismo, el evangelismo debe ser multiétnico y pacífico, respetando todas las culturas y sirviendo en amor incondicional, porque Pablo dijo que se hizo judío para predicar a los judíos y que se hizo griego para predicar a los griegos, no llegó matando ni torturando a nadie, ¿verdad? Y no creas que por ser protestante ya eres superior a los demás, mira tu viga que traes en el ojo antes que estar criticando la paja en el ojo de los demás. Muchos protestantes se sienten facultados para hablar mal del catolicismo, pero el protestantismo actual es nicolaíta, intolerante, persecutor, legalista, judaizante, fracturista, apocalipsista. Inútil en pocas palabras. Y para terminar te diré cómo detectar a un verdadero cristiano, a quien veas discreto, servicial, alegre, tranquilo, austero, humilde, callado la mayor parte del tiempo pero expresivo cuando es necesario, agradecido. Positivo aún en medio de las malas circunstancias, sonriendo a los niños y a las otras personas, y alabando en voz alta a Cristo cuando es el momento, ese es un cristiano verdadero. Te saludo, te abrazo en Cristo y te deseo lo mejor en esta Navidad y Año Nuevo, atentamente Jordán.